La necesidad de alimentarse y la crudeza de algunos climas fue uno de los principales factores que favorecieron que los seres humanos se trasladaran continuamente durante su evolución y desarrollo. La topografía de algunas zonas, el cruce de ríos y sendas por caminos escabrosos propiciaron la solución de colocar un tronco de árbol que salvara la distancia entre dos puntos. La madera quizás fuese el primer paso para la construcción de un puente. Se sabe que algunas tribus americanas usaron árboles y cañas para construir pasarelas que les permitían salvar agujeros en las cavernas. Con el tiempo supieron introducir cuerdas para crear primitivos puentes atados a los dos lados que se querían cruzar. En cierta manera, así nacieron los puentes colgantes. Los primeros puentes construidos fueron una combinación de rocas apiladas como pilares sosteniendo maderos para el paso, pero resultaba imposible salvar grandes distancias con esta solución. El desarrollo de los puentes se vio enriquecido con el uso del arco tomado de los etruscos por los romanos. El manejo de esta forma geométrica en las construcciones surgió en Mesopotamia y en la cultura del Valle del Indo. También se utilizó en el antiguo Egipto y Asiria. Los arquitectos mesopotámicos no tenían fácil acceso a materiales como la madera o la piedra y no los podían utilizar para el dintel o tramo de la parte superior de las puertas, por lo que se inventó el arco para resolver este problema. También se utilizaba en edificaciones auxiliares, estructuras subterráneas y de drenaje. Sus arcos estaban hechos de ladrillos de barro, al igual que las paredes. La civilización romana fue la primera cultura en construir puentes de forma generalizada. La necesidad de tener una red de calzadas bien comunicada y fija hizo que los ingenieros romanos construyeran una gran cantidad de puentes para salvar los ríos y valles que se encontraban. En este tipo de construcciones, el arco jugó un papel fundamental, pues daba la posibilidad de salvar grandes luces o distancias. Si bien en la Edad Media se construyeron puentes, la ingeniería no avanzó y en algunos casos retrocedió. Se olvidó cómo se realizaba el hormigón y el cemento hidráulico romano y los arcos se redujeron en tamaño. Aún así, el arco perduró con pocas variaciones, usándose a veces el arco gótico. El Renacimiento traería una nueva dimensión al diseño de puentes. En 1415 se recuperan los manuscritos de Vitruvio y por esta época empiezan a reaparecer las ruinas del período romano. Estos hechos provocaron que los ingenieros retomaran el estilo clásico de los puentes, volviendo a adoptarse el arco de medio punto. Ejemplo de esto son el puente de Rialto en Venecia, Pont Neuf de París o el puente de la Trinità en Florencia. Con el paso de los años, el puente no solo se considera un elemento funcional, sino también un elemento artístico de una ciudad y sin duda un signo de poder e influencia respecto a otras ciudades. El desarrollo de las tecnologías actuales ha permitido la construcción de puentes diversos con los diseños más variados, pero todos cumplen la función de unir puntos lejanos en diversas partes de nuestro planeta.
En Cuba, la construcción de puentes con arcos de ladrillos fue introducida por los españoles. La producción de elementos de barro en los talleres alfareros favorecía este tipo de edificaciones. En casi todas las ciudades de nuestro país se erigieron puentes construidos en diferentes épocas con materiales disímiles, y sitios como Matanzas lleva consigo el sobrenombre de Ciudad de los Puentes por la gran cantidad que posee. La necesidad de unir con fines económicos y sociales diseñó multitud de bellas obras como los puentes de la Concordia, hoy General Lacrec, el Giratorio, Calixto García, Sánchez Figueras, Canímar y el Bacunayagua, este último una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. Otras ciudades también se enorgullecen de tener su puente y que el mismo sea un símbolo que le identifica. Tal es el caso de Santi Espíritus con su puente sobre el río Yayabo. A este símbolo de la localidad espirituana dedicaremos el programa de hoy con el documental Entre Arcadas de Barro, producido por Centrovisión Yayabo. Sobre el mismo nos habla uno de sus realizadores. La idea del trabajo surge con motivo de una práctica laboral en cuarto año de la carrera. Somos yo y 2 estudiantes más que quisimos hacer un tipo de trabajo de corte histórico. En este caso quisimos visibilizar el símbolo que identifica a Santi Espíritu, que es el puente sobre el río Ayabo, como mismo Camagüey puede ser la ciudad de los Tinejones, Holguín la ciudad de los parques, y Santi Espíritu es conocida como la ciudad del Yayabo. Entonces se nos ocurre enfocarnos porque, teníamos conocimiento que nunca antes se había hecho un trabajo de este tipo. Muchas veces pasa desapercibida en la ciudad, los espirituanos sí conocen esto, pero no se le da la magnitud, la importancia que requiere. Entonces nos surge la idea de realizar el documental. Hicimos el guión ya una vez en la academia, en la universidad, cuando llegamos ya al telecentro de Santi Espíritus. Rafael Daniel nos acogió, como alumnos en práctica, entonces le presentamos el material, le pareció bien, nos hizo algunas variaciones, nos sugirió a quién podíamos entrevistar, y ustedes saben que la práctica es mucho más rica que la teoría, siempre se varían algunas cosas, se enriquece algún nuevo elemento, pero en sentido general siempre se mantuvo la idea del guión original. La edición fue también con un editor que recién iniciaba en el telecentro, nosotros también éramos alumnos, incluso nuevos prácticamente, fue un reto realizar este trabajo, nunca habíamos editado así en televisión, mucho menos un trabajo de esta magnitud, de esta envergadura, que es un documental que lleva mayor realización, dotes artísticos, ¿entiendes? Pero siempre nos sentimos muy satisfechos y tuvimos, una calificación de 5. Yo pienso que el trabajo como tal hace honor, ¿no?, a la ciudad, al símbolo que identifica a los espirituanos, que es el puente sobre el río Yayabo. Fue como un homenaje a la ciudad, incluso antes de sus 500 aniversarios, y precisamente quisimos enfocar el trabajo de corte histórico en este puente porque, como dije anteriormente, es el símbolo que identifica a los espirituanos y siempre va a tener vigencia, siempre va a ser un producto de valor, puesto que es dedicado a esta joya arquitectónica, ¿no?, de la ciudad y monumento nacional hace décadas ya. También el trabajo hace referencia, ¿no?, el puente de Ayabo como símbolo, pero adjunto a la iglesia mayor y al teatro principal, que conforman los 3 símbolos identitarios de la villa.
las márgenes del Yayabo tu ciudad reposa. A ver tu iglesia mayor nos acostumbramos al principal y al puente sobre el Yayabo. A ver tu iglesia mayor nos acostumbramos al principal y al puente sobre el Yayabo. El puente sobre el río Yayabo se alza majestuoso en el mismo corazón de la Villa del Espíritu Santo, cual imagen seductora que encadena al visitante. Por erigirse como vía de encuentro entre las dos orillas del río, que legó un apellido común a los espirituanos, constituye el atributo más significativo de esta legendaria villa. Las difíciles condiciones que afrontaba la ciudad a finales del siglo XVIII obligaron a la construcción de la majestuosa obra ingenieril, convertida tras el paso de los siglos en una inevitable causa de recuento histórico. Las razones por las que se creó el puente sobre el río Yayabo están en que por esta zona el río tenía barrancas muy altas y difíciles de escalar, y en el caso de grandes lluvias pues quedaba prácticamente aislada la ciudad. En la parte sur estaban las haciendas más fértiles, estaba la comunicación con Trinidad y estaba la comunicación con los embarcaderos del sur espirituano, y era necesario pues comunicar la ciudad con esta zona. Se hizo un primer proyecto que es de 1773, proyecto que contaba de 4 arcos, pero después el puente se hizo de 5, y es que hubo un segundo proyecto que no conocemos el autor. El puente se cree que originariamente estuvo pintado de verde porque así lo dicen los planos y los documentos. El puente del río Yayabo se comienza hacia 1817 y se termina hacia 1831. Y los maestros de obra que trabajaron en su ejecución fueron Domingo Valverde y Blas Cabrera, andaluces los dos. Parece que trajeron también la experiencia de los puentes que allá existían con estas características, y eso pues ayudó considerablemente a la ejecución de la obra. La mano de obra utilizada, se decía que habían sido cientos de esclavos, pero los documentos prueban que el puente del río Yayabo se construye con la mano de obra que aportaba la Real Cárcel de Santi Espíritu. Los presos, muchas veces con grilletes, fueron los que construyeron el puente del río Yayabo, y desde luego en ese momento no había obra donde faltaran los esclavos. El puente de Yayabo en realidad creo que es el símbolo más rico en cuanto a historias y leyendas que tiene la ciudad. Yo creo que es una imagen que guarda todo el mundo de Santi Espíritu, cuando están en la ciudad, cuando no están. Es una de las imágenes que más añoran, que más extrañan las personas cuando no están en Santi Espíritu. A raíz de esta imagen se han creado una cantidad de historias y leyendas que yo creo que muchas pueden haber sido ciertas, ¿no? Yo me imagino que a partir de toda la historia social y cultural que ha tenido la ciudad, pueden haber sido o puede haber habido alguna especie de historia a raíz de toda la vinculación del puente con las personas que viven en la ciudad. Pero yo te puedo decir que a partir de estudios históricos, científicos que se han hecho del puente, toda la historia que tiene que ver con la construcción del puente, de que se había utilizado leche de chiva o de burro, de no sé qué cosa, todo parece que es puro mito, parece que es puro cuento, porque hay una historia que tiene que ver con la realidad, y es que se hizo con un mortero específico que se preparó en la fecha. Y bueno, a partir de eso se hizo una construcción tradicional del puente sobre el río Yayabo. El puente sobre el río Yayabo se considera la joya colonial del centro de la isla. Muchos atribuyen su fortaleza a la magia de un cemento especial exportado desde la lejana Italia para su construcción. Otros, en cambio, exageran más y hablan de los prodigios de la leche de cabra o la sangre de toro que supuestamente fue añadida al mortero empleado. Pero leyendas aparte, la realidad pone al descubierto otra historia. Sobre el puente de Yayabo existen diversas teorías.
Una de ellas es la utilización del cemento romano en su construcción. En realidad lo que el pueblo piensa es que este cemento se trajo desde Italia para los trabajos de reparación o de construcción del puente. En realidad era un cemento que se construía, o un cemento no, un mortero, que se construía aquí mismo en Santi Espíritu, lo que tenía ese nombre. Por eso es que tiende a confundir generalmente a la población por el nombre romano y pensar que el cemento se trajo desde Italia. Otra de las teorías empleadas era la utilización de leche o de sangre de toro como aglutinante del mortero que se hacía junto con el ladrillo para la construcción del puente. Eso puede haber sido realidad. Nosotros no logramos probarlo porque en los laboratorios donde los llevamos no tenían la posibilidad de probar los componentes orgánicos y esto todavía no se ha demostrado. Pero pensamos que puede haberse utilizado porque en esa fecha, no solo en Cuba, sino en otros lugares, se podían utilizar estos productos para aglutinar la masa con la que se construía. La cronología de la obra revela que la legendaria edificación data de 1817. Sin embargo, tras más de un siglo de creada, su estructura se mantiene en perfecto estado y conserva el encanto de ayer, gracias a los 2 remozamientos a los cuales se ha sometido. El aniversario 490 de la villa devino acontecimiento ideal para una nueva reconstrucción a cargo de la oficina del conservador de la ciudad de Santi Espíritus. Cuando el 490 aniversario de la ciudad se decidió por el gobierno municipal y por todas las entidades competentes que se le hiciera una reparación general al puente. Ya nosotros, con este estudio que habíamos hecho anteriormente, pudimos observar no solo la composición del puente, los colores que se utilizaban en el puente, sino también que se llegó a un consenso para tratar de devolverle al puente la mayor esplendor sobre esa época. Fue cuando se decidió reparar todos los faroles del puente, que se le pusieron los 4 faroles del puente, cuando se pintó el puente de blanco y verde, que eran los colores que se podían observar en las actas capitulares, que el puente ostentó cuando su inauguración, y se repararon todo lo que eran los ladrillos salitrosos, que es como le llaman ellos, que eran los ladrillos en mal estado, y se repellaron las partes que necesitaban ya generalmente por la contaminación, por el paso de todos los vehículos allí. Eso se va afeitando, se quitó toda esa repello, se volvió a repellar de nuevo con mortero envejecido y se pintó, y esa fue la mayor reparación que se le hizo al puente junto al 490. La cuarta villa, fundada por Diego Velázquez allá por el 1514, ostenta una particularidad que la distingue de las restantes ciudades del país. La añeja ciudad colonial posee la mayor cantidad de puentes de barro, abundante material existente en las proximidades de la zona. El puente del Príncipe, el Balneario, el de Sobral y San Cristóbal adornan las arterias más transitadas de la ciudad junto al legendario puente sobre el río Yayabo, la obra de ingeniería más famosa. Santi Espíritu es una ciudad de barro, es una ciudad elaborada con la arcilla del río Yayabo. Por eso me gusta decir que los espirituanos somos verdaderos hombres y mujeres de barro, porque además el agua que tomamos tiene un alto componente de arcilla. Pero el barro está presente en todas las construcciones de la ciudad. Los puentes de Santi Espíritu, fundamentalmente el puente sobre el río Yayabo, que es una inmensa construcción para el periodo colonial, es una construcción fundamentalmente de arcilla. Más de 3 millones de ladrillos de aquella época fueron gastados en la construcción de este puente inmenso. Estamos hablando de una época que Santi Espíritu tenía más de 100 tejares. Eran tejares muy artesanales, pero la cifra es muy grande. Eso es lo que muestra el esplendor de las construcciones de la ciudad a mediados del siglo XIX. El puente está construido con una estructura fundamentalmente de ladrillos y argamasa, y el centro está rellenado con tierra apisonada. Desde tiempos inmemoriales, el encanto del lugar, unido al estilo único de la arquitectura colonial que posee el puente, lo convierten en la mayor fuente de inspiración para historias populares de cantores trasnochados, poetas, corredores de serenatas y artistas plásticos. Todos los artistas en general, ya sean de una manifestación u otra, de la plástica, de la música, que tienen vínculos con la ciudad de Santi Espíritu,
al principio de su obra siempre se ven atraídos por esos símbolos espirituanos que son el teatro, el puente, la iglesia. Y yo pues no iba a ser una excepción, o no fui una excepción. En mis inicios las primeras obras, los primeros cuadros fueron relacionados con esos temas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque soy espirituano y también por una influencia muy grande que tenemos todos los artistas de la plástica de aquellos primeros maestros que hubo aquí en el territorio, como es el caso de Oscar Fernández Morera, que trabajaron mucho esos temas. Como es natural, ya después uno se va despegando y va haciendo su propia obra. Pero creo que la impronta de estos que nosotros llamamos tesoros de la cultura espirituana y de la arquitectura espirituana están presentes en la obra de todo buen espirituano. El puente ha sido tratado en muchos terrenos, pero en la poesía y en mi poesía está de forma vital, está de forma permanente. Bueno, todo el mundo sabe, todo espirituano conoce parte de la historia de ese puente. Tiene una historia realmente muy interesante y el espirituano lo convierte en leyenda. Cuando tú quieres representar lo que la ciudad significa para el hombre de a pie o para cualquier persona que viene a esta ciudad, pues busca sus símbolos. E indiscutiblemente la iglesia mayor, que es un símbolo no solo de arquitectura, sino un símbolo de espiritualidad, tiene que ver también con el puente de Ayabo, que además de ser un símbolo arquitectónico, es un símbolo de viabilidad. Desde un inicio, el puente Yayabo se había concebido para el cruce de vehículos de poco peso, pero el desarrollo incipiente de la región y el propio auge de las comunicaciones impusieron la eficaz alternativa de utilizar el puente para unir a Santi Spíritus con Trinidad y con los puertos de Tunas de Sasa y Casilda, beneficio que mantiene hoy en día. A casi 50 años de haberse erigido monumento nacional y símbolo arquitectónico de la ciudad de Santi Spíritus, este añejo puente aún sirve de paso a los espirituanos. Para mí tiene muchísimo significado desde el punto de vista espiritual, como una buena espirituana, nacida en Santi Espíritu, precisamente, yayavera de pura cepa, y como que vivo cerca de las riberas del río, y todos los días mi camino hacia acá, hacia la unidad, es sobre todo pasando por el puente sobre las aguas del río Yayabo. Y ¿qué podría ser mi vida un día que yo, por ejemplo, pasara por ahí, transitara y no lo pudiera ver? O sea, que esa imagen del puente sobre las aguas del río Yayabo sería algo que nunca quisiera dejar de ver. Tanto el puente como la iglesia significan, no solo para mí, para todos los espirituanos, un símbolo. Y como un familiar de piedra que tenemos aquí, ya para terminar, el que no quiera el puente de Ayabo, no quiera la madre que los parió. Desafiante por su solidez, el puente sobre el río Yayabo no es una obra inerte, sino algo activo en la vida de espirituanos quienes apuestan por vivir de cerca la singular sensación de dejar su huella entre estas arcadas de barro.